estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Transformado yo seré. Yo sé que está aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré. Con esta preciosa melodía espiritual doy gracias a Dios por a quien Él usase para hacer este coro, este himno, que realmente motiva a la persona en necesidad, en crisis, a tener la oportunidad de experimentar el poder de Dios en su vida. Lo hemos hecho, el tema que usaremos en los momentos de orar por aquellos que han de escuchar, creer y quieren recibir.
Saludamos a los que se han esforzado. Es un día lluvioso aquí en el este de los Estados Unidos, con un pronóstico de posibilidades de nieve. Pero los que acostumbramos a esperar el invierno, estamos dispuestos a recibir lo que a través de él llega. Continuamos estudiando la palabra. Bienaventurados los que tienen ese gran privilegio, o tenemos, porque yo lo tengo, de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal y dedicarle nuestras vidas para un día le veremos cuál eres en gloria. El tema es enfocarse en la meta. La vida cristiana tiene propósitos y fines que obtener. La verdad central de todo este cúmulo de estudio es: los cristianos deberían de estar motivados por los valores de Dios y no por los del mundo. El texto clave es Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cuerpo del estudio se encuentra en Filipenses capítulo 4 y una serie de versículos que estaremos leyendo desde el capítulo 3 y luego el capítulo 4. Dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Será bien, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En gran manera conocer el Señor, que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado a mí, de lo cual también está No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande de ser parte de los redimidos que nos hemos propuesto, Señor, un día llegar y estar y ver al Cristo que por nosotros murió en la cruz del Calvario. Mientras tanto, Señor, permite que el Espíritu Santo en nosotros nos vigorice, nos dé visión, nos dé fortaleza, que podamos continuar hasta llegar a la meta final, que es poder entrar y disfrutar de las promesas celestiales que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, los cánticos, úsalos para tu gloria y para tu honra. Bendice el estudio de tu palabra, que esperamos, Señor, nutra y fortalezca, y en muchos despierte ese deseo de servirte todos los días de sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero vamos a tener a nuestra hermana Cruz, que nos va a dirigir. Hermano, la pareja. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche. Como dijo el pastor, el clima afuera no está tan favorable, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Y que hacemos el esfuerzo por llegar a la casa de Dios. Y no es tanto un esfuerzo, porque para nosotros es tan fácil llegar, ¿verdad que sí? Lo que estamos acostumbrados prácticamente a esa responsabilidad que tenemos cada uno, porque es una responsabilidad que tenemos. Y para nosotros ni es sacrificio, ni tampoco es algo que no podamos hacer. Vamos a comenzar esta noche con la primera alabanza, que se titula Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Oh
cantado en la mayoría de las iglesias y como diría Mariluz, lo sacamos del baúl de los recuerdos y todos se lo saben porque es un coro bastante precioso. Comencémonos y en el coro dice que como Jesucristo quiere que estemos cuando Él venga, como Él quiere que estemos preparados, ¿verdad? Y así dice este coro. Comencemos. Gloria a Dios. Santo, alabado sea tu santo nombre. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos del corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando venga Cristo, nos tiene preparados. Para cuando venga Cristo, nos encuentres preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentren preparados. Para cuando Cristo venga, nos encuentren preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Gloria a Dios. Este es un coro bastante cierto, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 23. Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Le voy a pedir a José, por favor, que ore por la palabra. Alabado Dios, nos acercamos a ti, Señor, rendido y humillado en reverencia, para darte gracias, Señor, por esta palabra, por la cual te pedimos que la misma quede grabada
Vamos a cantar el último coro y a recoger las ofrendas. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, aquí caminando, está a mi lado, a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, caminando, está aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí caminando, está aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí está Jesús, aquí caminando. Gloria a Dios. El pastor con nosotros. Gracias, hermana Cruz y su esposo y nuestro hermano Atilio, nuestro hermano Ernesto, por haber dedicado al Señor estos cánticos. Vamos a la palabra del Señor, vamos al estudio de la palabra del Señor. Y esperamos que los que nos están escuchando, si usted tiene una Biblia, pueda realmente usarla mientras se enseña el conocimiento de la palabra. Nuestro hermano Edwin está listo para darnos lo que a través del estudio Dios le ha permitido recibir. Edwin, ven y con toda libertad esperamos que puedas expresar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, pastor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Agradecemos a Dios la oportunidad que nuevamente nos concede de poder reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. El libro más maravilloso que hay sobre toda la faz de la tierra. ¿Okay? Y en esta noche vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Filipenses. ¿Okay? La carta escrita por nuestro hermano Pablo. ¿Okay? Filipenses se encontraba en la ciudad de Filipo, ¿okay? Pero mayormente cuando nos vamos a referir a Filipenses, nunca nos mencionamos Filipo, sino mencionamos directamente Filipenses, pero Filipenses eran los que vivían en Filipo, ¿okay? Los que pertenecían a esa congregación, ¿okay? Y la iglesia de los Filipenses fue fundada por el apóstol Pablo en el año 50 después de Cristo.
Y hay un dato interesante con esta congregación, ¿ya? Porque esta congregación, esta iglesia fue la primera iglesia que fue fundada en Europa. La primera iglesia fundada en Europa fue la iglesia de los filipenses, ¿okay? Fundada, como le dije, por el apóstol Pablo en el año 50 después de Cristo, ¿okay? Y desde ahí, desde esta iglesia fundada en Europa, específicamente en Grecia, de ahí fue que el evangelio se propagó por toda Europa occidental y eventualmente de ahí llegó a este país y al mundo entero. Y agradecemos a Dios por el apóstol Pablo, porque él es el apóstol de nosotros los gentiles, ¿okay? Que él no se quedó en Jerusalén, él no se quedó, él salió y el evangelio salió del territorio de Israel hacia el mundo entero. Y agradecemos a Dios por eso. Pero en esta noche vamos a estudiar esta epístola, esta carta de los filipenses. Y el tema para esta noche es enfocarse en la meta. Enfocarse en la meta. ¿Qué significa enfocarse en la meta? Bueno, significa dirigir nuestra atención, energía, acciones y determinación hacia un objetivo o propósito que se quiere alcanzar, ¿okay? Que se quiere alcanzar. Eso es lo que literalmente significa enfocarse en la meta, ¿okay? Mantener nuestra mirada firme y fija hacia ese objetivo, ese propósito que nosotros queremos alcanzar. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta que le escribió a los hermanos en Filipo, utilizó una imagen atlética, ¿okay? Una imagen atlética, la meta, ¿okay? Y entonces Pablo comparó la vida cristiana con una carrera hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿okay? Yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos puesto metas, ¿okay? Porque hay muchos tipos de metas. Hay metas profesionales, ¿okay? Donde se quiere desarrollar, donde se quiere emprender un negocio, donde se quiere buscar un ascenso, ¿okay? Eso es una meta profesional. Hay también metas personales donde se quiere desarrollar la personalidad. ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? ¿Cómo puedo controlar mis emociones? ¿Cómo puedo desarrollar una mejor relación con las demás personas? Eso es otra meta también. También hay metas financieras, ¿okay? Voy a ahorrar el dinero, voy a invertir, voy a tratar de desarrollar económicamente. Es otra meta. Hay también metas físicas de salud, ¿okay? Se acerca el mes de enero, que es el mes donde mucha gente comienza a proponerse metas y hacer promesas, ¿okay? Y ya estamos cerquita ahí, ¿no? Metas de salud. Pues este año, pues, que se aproxima, este nuevo año, pues voy a tratar de hacer lo posible de adelgazar, de comer saludable, de prestar más cuidado y más atención a mi vida, a mi salud. Y todas esas metas, todas, son buenas, porque todas y cada una de ellas tienen un propósito positivo. Pero hay también otra meta, ¿okay? Y esta meta es una meta completamente diferente a estas metas, porque estas metas que yo mencioné, aunque son todas buenas, ¿okay? Y todas tienen un buen propósito, todas son de naturaleza terrenal, aquí, por un tiempo que vamos a estar aquí
en esta tierra. ¿Okay? Pero también hay una meta que es mucho mejor, y es una meta que llamamos espiritual. Metas espirituales, metas eternas, que no son por un tiempo, por una temporada, por una ocasión, sino eternas. Y como le dije, Pablo comparó la vida del cristianismo, la vida cristiana, la comparó como una carrera, ¿okay? Como las carreras que se celebran en las Olimpiadas. Y yo meditaba, porque estaba buscando, y no sé, posiblemente ustedes también, en diferentes partes de la Biblia, encontramos al apóstol Pablo utilizando mucho esta imagen atlética, comparando la vida cristiana con una carrera hacia una meta, hacia un final. ¿Okay? Pero si lo buscamos, la vida de Pablo, no encontramos en la Biblia nada que hable acerca de que él le gustaba el atletismo, de que él participaba en alguna actividad, nada de eso. Entonces yo meditaba de dónde él adquirió ese conocimiento de deporte, de olimpiada, de competencia, ¿verdad? Y que él utiliza mucho esas comparanzas. Y tenemos que recordar que Pablo fue misionero, ¿okay? Y Pablo fue misionero en la cuna del deporte, donde nació las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, ¿okay? ¿Saben dónde fue? En Grecia, en Grecia. Y Pablo, la iglesia de Filipenses, se encontraba en Grecia. Y asumo que durante el tiempo que Pablo estuvo en Grecia, pues allí él aprendió, oyó y adquirió ese conocimiento que lo asociaba de atletismo, pero que lo asociaba también a la vida cristiana. Porque los primeros Juegos Olímpicos, las primeras Olimpiadas se celebraron en el año 700, si no me equivoco, 772 a.C. en Grecia. Grecia fue la cuna del atletismo, pero vamos a dejarlo, ¿okay? Vamos a dejar el atletismo, porque aunque es una comparanza que el apóstol utilizó en la vida cristiana, pero vamos a entrar más detalladamente en lo que era lo que el apóstol Pablo quería comunicar, quería dar a entender cuando él utilizó esta comparanza del deporte del atletismo, las competencias, como llamamos, de pista y campo. ¿Okay? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Como siempre acostumbro, la lección comienza en el capítulo 3, versículo 4. Pero a mí me gusta cubrir el capítulo bien, que se tenga una comprensión clara desde el comienzo de ese capítulo, para que se pueda entender mejor. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a comenzar con el versículo 1. Prosigo al blanco. Y el apóstol dice: por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. ¿Okay? Y me voy a detener en esa expresión del apóstol, gozaos en el Señor. ¿Okay? Es una expresión que Pablo acostumbra a utilizar mucho. Siempre habla del gozo, de gozaos en el Señor, y lo utiliza muy a menudo, especialmente en esta epístola. Y me voy a detener porque quiero hacer énfasis en esa expresión gozaos. ¿Okay? Si comparamos el gozo con la felicidad, parece que estamos hablando de lo mismo. ¿Okay? Que gozo y felicidad, que felicidad, pues diríamos, es un sinónimo de gozo. Pero el gozo y la felicidad son bien diferentes. Hay una diferencia grande en cuanto al gozo y la felicidad. La felicidad está sujeta a circunstancias. ¿Okay? Si estoy bien, si tengo salud, si tengo trabajo, si la familia está bien, si tengo mi propiedad, si tengo ahorro,
en el banco, pues estoy contento, estoy feliz, me siento seguro. Por eso es una felicidad que está sujeta a las circunstancias. Porque cuando sucede entonces lo opuesto, pues entonces ¿qué pasa con esa felicidad? Con esa alegría, con ese contentamiento. Se va. ¿Okay? Y esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. ¿Okay? El gozo no depende de las circunstancias, de las cosas buenas que nos suceden en el diario vivir. El gozo viene directamente de Dios, independientemente cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestra circunstancia. El gozo del Señor está siempre ahí, aunque haya momentos de tristeza, aunque haya momentos de quizás crisis económica, aunque haya situaciones en la familia, pero siempre el gozo del Señor está ahí. Y esa es la diferencia, porque el gozo es algo especial, es algo que viene directamente de Dios. Y más adelante en el capítulo 4, si nos da tiempo a llegar a él, que el apóstol va a hablar de una forma más detalladamente lo que él quiere decir cuando él se refiere a este término, gozaos en el Señor. ¿Okay? So vamos a continuar con a terminar este versículo 3. ¿Okay? Estamos en la segunda parte ahora. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora, ¿cuáles son las mismas cosas que el apóstol dice que a él no les molesta, que él no se cansa de repetirlas? Bueno, ahora a continuación, en los versículos que vamos a estudiar, vamos a leer, pues vamos a saber a cuáles son las cosas que el apóstol se está refiriendo aquí y se está dirigiendo a los filipenses. Y en el versículo 2 le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Okay? Ustedes saben que los judíos se refieren o se referían a los gentiles como perros. ¿Okay? Y en esta época del Antiguo Testamento, aunque estamos leyendo el Nuevo, pero para esa era, el perro era considerado, no como ahora, que el perro ahora es como parte de la familia, es una mascota, es un miembro más de la familia. Y la gente que son amantes a los animales los aman como si fuera un miembro de la familia, como un hijo. Y eso lo entendemos. Pero en ese tiempo no parece como que era así. ¿Okay? Porque el perro se consideraba un animal inmundo. ¿Okay? El llamar los judíos a los gentiles perros era una forma despectible para ellos, una forma de humillación y de rechazo. Pero hay algo interesante en esta declaración que Pablo está haciendo aquí. ¿Sabe qué es? Que Pablo no se estaba refiriendo a los judíos. Pablo se estaba refiriendo a los gentiles. Y aún esto se pone aún todavía mejor. Porque no solamente se estaba refiriendo a los judíos, sino que se estaba refiriendo a judíos que eran cristianos. Eran judíos que habían abrazado el cristianismo. Eran judíos que habían aceptado que sí, que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Hijo de Dios. Pero había un problema. Había un problema con estos judíos cristianos. Y era que ellos querían estar en el cristianismo y a la misma vez querían participar de la ley. Querían seguir viviendo bajo la ley. Y sabemos que la ley, la era de la ley, terminó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿okay? Esa dispensación de la ley finalizó. ¿Okay? Porque Cristo, al él morir y resucitar de entre los muertos, comenzó una nueva era, la era de la gracia. Pero estos judíos llevaban tantos años
fanatizados a la ley, al legalismo, al judaísmo, que querían ser cristianos, pero a la misma vez querían seguir viviendo bajo la ley. Y esto no es tampoco de sorprenderse, porque todavía en esta era, en este tiempo que estamos viviendo, yo sé de muchos creyentes que son cristianos y han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero siguen en cierta manera atados ¿a qué? A tradiciones, ¿okay? Atados todavía a la ley, viviendo bajo la ley, ¿okay? Y cumpliendo con tradiciones que ya finalizaron, que ya acabaron, ¿okay? Estos judíos eran los que le decían a los gentiles: a menos que ustedes no se circunciden y guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Okay? No pueden ser salvos. Es como si yo les dijera a ustedes ahora: a menos que ustedes no se conviertan a la iglesia pentecostal, ustedes no van a ser salvos. La única forma que ustedes pueden ser salvos es que se conviertan a la iglesia. No, la Biblia no enseña que nuestra organización salva a nadie. Porque nuestra organización, que es la iglesia pentecostal a la que pertenecemos, no salva a nadie, porque en la Biblia no hay ninguna enseñanza, ninguna doctrina que diga que la iglesia pentecostal es la iglesia que va a ser salva. No, la iglesia que va a ser salva va a ser la iglesia que aceptó, que creyó en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo aceptó, lo recibió, se apartó del mundo del pecado. Eso es el que va a ser salvo. Pero entonces estos judíos le decían a estos creyentes gentiles: a menos que ustedes no se circunciden, no pueden ser salvos, y también tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Okay? Esos son los que Pablo llama malos también, obreros, aquí en este versículo 2, y llama también que mutiladores. Él lo llamaba, lo que ellos llamaban la circuncisión, Pablo los llamaba mutiladores. Ustedes lo que están prácticamente haciendo es mutilándose el cuerpo, ¿okay? Porque la circuncisión no va a salvar a nadie. Esta salvación no es por obra, esta salvación no es por tradiciones, esta salvación no es por guardar la ley, porque aunque la ley había sido dada por Dios y la ley era santa, porque la ley era santa, pero la ley no fue dada para salvar. La ley no podía salvar a nadie, porque la ley había sido dada por Dios para traer al hombre al conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Ese era el propósito de la ley, pero la ley no salvaba. Por eso era que ellos no podían vivir una vida victoriosa, porque la ley no le daba ese poder. No tenía el poder, le daba el conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo, pero no le daba poder para decirle al pecado: no voy a pecar. No voy a pecar porque yo soy una nueva criatura. No voy a pecar porque Cristo vive en mí. No voy a pecar porque yo nací de nuevo. No voy a pecar porque ya el pecado no tiene poder y dominio. Ellos no podían decir, porque ellos lo que tenían era un conocimiento intelectual de religión. Y la religión no tiene poder sobre el pecado. ¿Okay? No importa la religión que usted pertenezca, no importa. Ninguna religión tiene poder para salvar y para libertar a nadie del pecado. Y el apóstol Pablo continúa en el versículo 3 diciendo: porque nosotros, ¿okay? Y cuando él habla de nosotros se refiere a aquellos que han creído en Cristo y que lo han aceptado como su Salvador personal en su vida. Porque nosotros somos ¿quién? La circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿ok? No teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, en lo que nosotros hacemos para creernos que estamos agradando a Dios con lo que hacemos, ¿ok? No. Nosotros somos la circuncisión, los que hemos sido circuncidados, dice él, en el espíritu, en el corazón. ¿Okay? La circuncisión ahora que Pablo aquí está hablando no era la circuncisión física que ellos se hacían, era una circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, remover esa capa dura,
que tenían en el corazón que no permitían que la verdad, las enseñanzas y la palabra de Dios penetrara en ellos. Esa es la circuncisión verdadera, cuando somos circuncidados espiritualmente. ¿Okay? La circuncisión física no nos servía para nada, no sirve para nada. Ahora, ¿por qué se circuncidaban? ¿Por qué ellos lo hacían desde el 8º día de nacido? Porque la circuncisión fue algo establecido también por Dios. Fue Dios que hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham que todos se circuncidaran, y los nacidos en casa al 8º día de nacido que se circuncidaran también. Y aún los que no eran judíos, pero vivían con ellos, extranjeros, también tenían la obligación de circuncidarse. ¿Pero qué era la circuncisión? ¿Por qué Dios le dio esa ordenanza, ese mandato que ellos lo hicieran? La circuncisión era, el propósito de la circuncisión era como una señal de que ellos eran un pueblo especial. No porque ellos eran especiales, porque ninguno de ellos era especial. ¿Okay? Dice el Deuteronomio capítulo 7 que ellos eran los más insignificantes de todas las naciones. Ellos eran especial porque Dios los hizo especial, porque Dios los iba a utilizar con propósitos eternos. ¿Okay? Ellos tenían una misión, un llamado especial. Eso era lo que los hacía ellos especial. No es que ellos eran especiales. Entonces la circuncisión era un recordatorio, un recordatorio que ellos llevaban en su cuerpo, recordándole: nosotros somos un pueblo especial, nosotros somos separados para Dios, Dios nos ha escogido con propósito, ¿okay? Le pertenecemos a Él, tenemos que vivir para Él, ¿okay? Tenemos que vivir para Él. Pero ellos nunca entendieron el propósito que tenía el proceso de la circuncisión, y ellos creían que una vez estuvieran circuncidados, que eran salvos, que lo que los salvaba a ellos era que estaban circuncidados. ¿Okay? La circuncisión era lo que era el arcoíris para ¿quién? Para Noel. ¿Qué les recordaba el arcoíris a Noel cuando salía? ¿Qué les recordaba, si ustedes se acuerdan? Bueno, Dios había hecho un pacto con Noel. Y le había dicho que le iba a dar el arcoíris como una señal. ¿Una señal de qué? De que siempre que lloviera y apareciese el arcoíris, ese arcoíris le iba a recordar a Noel que Dios le había dicho y había prometido y había hecho un pacto con él, que la tierra nunca más sería destruida con agua. ¿Okay? So, de la misma forma que ese arcoíris le recordaba a Noel que Dios nunca más iba a destruir la tierra con agua, sino con fuego, la circuncisión tenía que recordarles a ellos también que ellos eran un pueblo escogido, elegido y separado para Dios. Ok, yo creo que eso quedó claro. Okay. So, vamos a continuar con el versículo 4. Okay. Y el versículo 4 dice: aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. ¿A qué se está refiriendo él cuando él dice: aunque yo, Pablo, también tengo de qué confiar en la carne? ¿Okay? Y dice, ahí se está refiriendo a sus logros, a sus credenciales, a sus posesiones. ¿Quién era él? ¿Okay? Lo que había logrado, lo que había alcanzado humanamente. ¿Okay? Porque él tenía su legado. Él tenía también su legado como fariseo. ¿Okay? Pero vamos a entrar ya mismo ahí. ¿Okay? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces ahora Pablo va a comenzar a especificar, a definir, a decir por qué él dice que si alguien tiene de qué confiar en la carne, él más. ¿Okay? Dice, circuncidado al 8º día. ¿Okay? En otras palabras, cuando era un baby, que lo que tenía era 8 días nada más de nacido,
Ya yo había sido circuncidado. Me puedo gloriar de eso, ¿okay? Que soy circuncidado. Del linaje de Israel, no de ninguna otra nación, sino del linaje de Israel. De la tribu, ¿de quién? De Benjamín. ¿Okay? Posiblemente cuando él dijo de la tribu de Benjamín, lo que él estaba tratando de traerle a la mente, al recordatorio a ellos era: yo soy de la tribu donde salió ¿quién? El primer rey que tuvo Israel, Saúl. ¿Okay? Del linaje de Benjamín. O sea, que me puedo también gloriar eso. Soy descendiente, soy de esa tribu. ¿Okay? Y no solamente eso, también soy descendiente de la única tribu que se unió ¿a quién? A la tribu de Judá, cuando el reino de Israel se unió en dos reinos: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Él está trayendo todo esto, haciendo todos estos comentarios para que ellos, si alguien tiene aquí por de qué gloriarse, de qué engrandecerse, de quién pretender, quién insinuar, yo soy el hombre. ¿Okay? Y después dice, hebreo de hebreo. ¿De quién creen ustedes cuando hizo esta declaración? Hebreo de hebreos. ¿De quién ustedes creen que Pablo estaba teniendo en mente? ¿En quién Pablo estaba pensando cuando él dijo, yo soy hebreo de hebreo? ¿Okay? ¿Tienen una idea? Abraham. ¿Okay? Abraham. Voy a ir por un momento, por un segundito a Romanos. Déjame, sí, a Romanos capítulo 11. ¿Okay? Es un versículo, se lo voy a leer. ¿Okay? Donde él mismo, Pablo, está hablando y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque entre ellos y los romanos crucificaron a Cristo. ¿Lo ha desechado Dios a ellos? ¿Okay? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Okay? Esto también es bueno mencionarlo para aquellos que dicen que la nación de Israel fue desechada, que ya Dios dejó de tratar con la nación de Israel y que todas las promesas y todo lo que Dios tenía para ellos se lo dio a la iglesia. No, eso es una falsa doctrina, falsa enseñanza. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con ellos. Dios actualmente los tiene en pausa. Los tiene en pausa. ¿Okay? Pero después que la iglesia sea arrastrada y llevada al cielo, entonces durante los 7 años de la tribulación, de la tribulación, entonces Dios va a tratar nuevamente con la nación de Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios no lo ha desechado, no. Y el mismo Pablo dice, en ninguna manera. Y esto es lo que aquí era que yo quería traerlo cuando les mencioné lo de hebreo de hebreo. Porque también yo, Pablo, soy israelita. ¿De la descendencia de quién? De Abraham. De la tribu de Benjamín. ¿Okay? Pablo está haciendo todas estas menciones para recordarle a ellos, si alguien aquí se tiene que engrandecer, tiene que pretender que es grande, ¿no? Soy yo, porque tengo todas las credenciales, todas. ¿Okay? Pero él no ha terminado. Ahí, vamos para atrás nuevamente a Filipenses, capítulo 3. ¿Okay? Él no ha terminado, todavía le queda una más y le dice, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Okay? Ustedes saben que Pablo también fue doctrinado, fue enseñado, fue instruido por el teólogo levítico más grande que había en la historia de Israel. ¿Quién era? Gamaliel. Él era el hombre que tenía la fama, el reconocimiento. En cuanto a la ley, el teólogo más grande que había era Gamaliel. ¿Okay? Y Pablo fue instruido, Pablo fue enseñado. Pablo era maestro de la ley y de las tradiciones. ¿Okay? Porque cuando él dice que él era fariseo, lo que él está diciendo es que él pertenecía a esa secta de los fariseos. ¿Okay? Y la secta de los fariseos era una secta que tenía mucha influencia. Entre todas las sectas que habían, los fariseos eran los más que tenían influencia, porque eran ellos los que enseñaban la ley
y las tradiciones. Pablo era un maestro de la ley, y yo estoy seguro que aunque era también un intérprete, aunque mayormente los intérpretes eran los escribas, ellos eran los intérpretes, pero considerando de que Pablo fue instruido, enseñado a los pies de Gamaliel, a mí no me sorprende en lo absoluto que él era también un intérprete de la ley. ¿Okay? Vamos a continuar ahora con lo que Pablo está diciendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Okay? Pablo era como ese tipo de hombre que su mujer, su esposa, no puede tan siquiera mirar por una ventana. ¿Okay? Por el celo que sienten por ella, porque creen que se la van a quitar, que la va a perder, y no quisiera ni que saliera para que nadie tampoco se la mirara. Pablo tenía un celo por la religión, por el judaísmo, por el legalismo tan fuerte dentro de él, tan grande, que él estaba dispuesto a matar, como hicieron con Esteban, si alguien se atrevía a enseñar una doctrina, una enseñanza que era opuesta a la ley, al judaísmo. ¿Okay? Esa fue la razón por la que mataron a Esteban, que él consintió. Cuando mataron a Esteban, la ropa de él se la pusieron a sus pies. Él consintió. ¿Okay? Pablo era un fanático de la religión, un fanático, ¿okay? Que estaba dispuesto, como este grupo terrorista ISIS, que si no están de acuerdo con lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, le tumban la cabeza. Pablo era así, ¿okay? Estaba dispuesto, y por eso era que él perseguía a los cristianos, ¿okay? Le iba al Sanedrín. Fíjate si él tenía influencia, que el Sanedrín es lo que vamos a decir, es lo que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aquí. Ese era el Sanedrín, ¿okay? El Sanedrín, de ahí era que salían las leyes, tanto civiles como religiosas, ¿okay? Los que tomaban todas las decisiones religiosas y políticas y civiles eran el Sanedrín. Y Pablo iba al Sanedrín a buscar cartas para perseguir a los cristianos. ¿Por qué él perseguía a los cristianos? Porque los cristianos enseñaban, todas las enseñanzas que traían los cristianos eran completamente diferentes a lo que el judaísmo enseñaba. ¿Okay? Porque la gracia es algo nuevo, algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Aún Cristo y los apóstoles predicaban de la gracia. Ellos no predicaban de la gracia. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo explicar esto? Simplemente ellos no podían predicar la gracia porque todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Y la salvación estaba basada ¿en qué? En la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo predicaba el Evangelio del Reino, que era todo lo que estaba asociado con un reino que hacían unos 2000 años atrás. Dios le había prometido a Abraham, cuando hizo el pacto con él, que le iba a dar a él y a la nación de Israel. ¿Okay? Él no podía predicar el Evangelio de la gracia, él predicaba el Evangelio del Reino. Además, estaban en la ley, y Cristo guardó la ley, vivió bajo la ley, ¿okay? Y la enseñó. Nunca quebrantó la ley, nunca dijo que no guardaran la ley, pero nunca. ¿Okay? Enseñaba la ley, la practicaba. El problema era que ellos, el judaísmo, se había fanatizado con la religión, con el judaísmo, con el legalismo. Entonces, lo que tenían era una vida religiosa basada en apariencia, aparentar, ¿okay? Aparentar justicia, aparentar santidad por medio de tradiciones y ritos y ceremonias. Pero no tenían nada. ¿Okay? Pablo dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Okay? En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible.
¿Okay? Y voy a leer esto nuevamente. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pablo no está diciendo que él no pecaba. Pablo no está diciendo que él era perfecto. Cuando él dice que él era irreprensible, y usted sabe que lo opuesto a irreprensible es que reprensión. ¿Okay? Reprensión. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo cuando él dice que él era, en cuanto a la ley irreprensible, que no había nadie que lo podía señalar a él por violar la ley. Que no había nadie que podía decirle a él que él no guardaba la ley, que él fallaba, que él no vivía la ley. No, porque él vivía bajo la ley, y cuando él fallaba, cuando él hacía algo, él sabía que estaba mal, él hacía ¿qué? Un sacrificio, ofrecía un sacrificio, ¿no? Entonces se arreglaba todo y seguía con su vida. ¿Okay? Cuando él dice que él era, cuanto a la ley irreprensible, era que él se cuidaba. ¿Okay? Él no fallaba en cuanto a la ley. Nadie podía acusarlo, nadie podía señalarlo. ¿Okay? Porque en cuanto a la ley, él tenía un testimonio. Pero, lamentablemente, estaba perdido. Estaba perdido. ¿Por qué? Porque la ley no salvaba a nadie. ¿Okay? Continuamos. ¿Okay? Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo aquí está diciendo en este versículo 7 es todas aquellas cosas que para mí tenían valor, que tenían importancia, que me hacían sentir grande, ¿okay? Que me hacían sentir importante, que me daban a mí méritos, créditos, credenciales. Todo eso, ¿okay? Yo lo tengo como pérdida por amor, por el conocimiento de Jesucristo. ¿Okay? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado pérdida por amor a Cristo. Ahora él ha comprendido que todo lo que él era y todo lo que él tenía y todo lo que él fue, ¿okay? Cuando él compara todo eso con la experiencia de haber conocido a Cristo y haber tenido la experiencia de la salvación y de la transformación de adentro hacia afuera, y poder experimentar, poder sentir a Cristo en su vida, poder disfrutar de la paz, del gozo, de la salvación. Él dice, todo eso yo lo tengo ahora como pérdida. Pero él va mucho más allá de la expresión. La palabra pérdida se oye bonito, se oye bien. ¿Okay? Mira ahora cómo él pone esto. Y en el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, esto que yo he recibido, esto que yo tengo, esto es algo tan grande, esto es algo tan maravilloso, esto es algo que estaba fuera de mi mente, fuera de mi comprensión, esto es algo que me hace sentir tan feliz, tan satisfecho, que todo eso que yo era y que yo tenía, dice él, lo he perdido todo, lo tengo, ¿por qué? Basura. ¿Okay? En una ocasión yo, de aquí desde el púlpito, yo hice esta declaración, ¿okay? Y después hago que todos hagan leído, que me oyeron, hagan oído que ese término de Pablo, de que dijo que todo lo tenía, lo había puesto como basura. O sea, lo más que este mundo podía brindar, lo más importante, lo demás valor, lo de más importancia, ¿okay? Él dice que él lo puso como basura. Y yo sé ese mismo término, me preocupa ya. Ojalá que lo hayan leído y no se crean que yo estoy usando un lenguaje un poco fuera de contexto, ¿okay? Fuera de el lenguaje apropiado para decirlo delante del púlpito. Pero estas fueron las palabras, no mías. Estas son las palabras del apóstol Pablo, ¿okay? Que todo eso, por lo que la gente vive, por lo que la gente se matan los unos a los otros, ¿okay? Por lo que la gente cree que es lo más grande y lo mejor para ellos, y viven solo para eso, todo eso ahora, después de haber conocido a Cristo y haber tenido esta experiencia que yo tuve, y haber nacido de nuevo, haber sido transformado, ¿okay?
y sentir ahora que yo soy una nueva criatura, ahora todo eso yo lo tengo, basura, eso es nada. Y así debe ser. Así, ese debe ser el mismo sentir de nosotros, ¿ok? Debe ser el mismo sentir, porque no hay absolutamente nada en este mundo que este mundo nos pueda dar, que sea mejor que lo que hemos recibido del Señor, ¿ok? Hay muchas cosas en el mundo que son atractivas, que son llamativas, y que nuestra naturaleza humana tiene cierto magnetismo hacia ella. Son cosas que como que quieren atraer y quieren arrastrar a uno. Pero debemos estar conscientes que todo esto son cosas pasajeras, todas estas cosas son temporeras, ¿ok? Nuestra estadía aquí en la tierra es como una sombra, ¿ok? Como la neblina, ¿ok? Que ahora está en un instante y tan pronto sale el sol, desaparece, ¿ok? Son todas estas cosas por las que el mundo vive, por las que el mundo, como dije anteriormente, se matan los unos a los otros y las ponen en primer lugar. Todas estas cosas tenemos que ponerlas en segundo. Muchas son buenas, a todos nos gustan, ¿okay? Y lo que podamos hacer bueno y disfrutar, que Dios nos lo permita, no está mal hacerlo, ¿okay? Pero sí tenemos que tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿okay? Estas cosas que este mundo nos ofrece, no podemos ponerlas en primer lugar. No debemos ocupar el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque debemos recordar que nuestra estadía aquí es temporera y en cualquier segundo, en cualquier minuto, en cualquier hora, en cualquier día, en el momento que nosotros menos esperemos, podemos desaparecer de esta tierra. Tenemos que estar seguros que tenemos un seguro para que cubra nuestros gastos funerales, pero también un seguro de vida eterna. Un seguro de vida eterna, ¿ok? No está mal tener el otro seguro, el de gastos funerales, para que nuestros familiares no tengan esa carga, ¿okay? Sino que nosotros se hagamos proveído eso ya, estando conscientes que nosotros estamos aquí temporeramente, que no estamos aquí eternamente, no estamos buscando eternidad aquí en la tierra. ¿Okay? Como yo le decía a ti, nos estábamos conversando en el teléfono esta mañana. ¿Okay? Nosotros los creyentes, ¿okay? El pueblo de Dios, nosotros no estamos buscando el sueño americano. ¿Okay? No estamos buscando el sueño americano. Aunque hay muchas cosas en el sueño americano que son buenas y le damos gracias a Dios por ellas, porque en esta nación pues tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas que no podemos hacer en muchos otros países, las podemos hacer aquí. ¿Okay? Y no es malo, pero siempre tenemos que tener nuestra conciencia, estar conscientes, ¿okay? que nuestro sueño no es el americano, sino el sueño del cristiano. ¿Y cuál es el sueño del cristiano? Alcanzar, llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La transformación total y completa de nuestros cuerpos mortales por cuerpos inmortales. Un día ser sacado de esta tierra y ser trasladado al cielo para vivir, no temporalmente como estamos aquí en la tierra, sino eternamente. Ok, vamos con el versículo 9, porque el tiempo está corriendo ya. Y el apóstol continúa diciendo, en el versículo 9, y ser hallado en él. Y hay una coma. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Okay? La justicia que es por qué? Por la ley, por lo que yo hago, por mis esfuerzos humanos, por mis tradiciones, por mis ritos, por mis ceremonias. No, esa no es la justicia, ¿okay? que el apóstol está hablando, sino la que es por la que, por la fe, es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en qué? Por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Okay? Ahí es que esté. No es por lo que nosotros hagamos, porque no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo y que pueda alcanzar el perdón y la salvación. No hay nada, absolutamente nada
No hay suma de dinero que podamos pagar por nuestra salvación. ¿Okay? Porque nuestra salvación la salvación solamente la podemos encontrar en nuestra fe en Jesucristo. Es la única forma. La salvación no se compra, la salvación se recibe. ¿Okay? Es un regalo que Dios nos hace, pero es un regalo que no nos hace no por pertenecer a una denominación religiosa, no por identificarnos con X religión, no, ¿okay? Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre por nosotros. ¿Okay? La fe en Cristo, por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no es a través de Cristo, no vas a encontrar perdón, no vas a encontrar paz, no vas a encontrar absolutamente nada. Vas a perder tu tiempo. El único camino es a través de Jesucristo. Por eso Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Okay? Es la única forma y manera que el hombre puede ser salvo. Pero no quiero pasar por alto el comienzo del versículo 9, donde dice: y ser hallado ¿en quién? En Él. ¿Okay? ¿Y qué implica? ¿Qué es lo que implica el ser hallado en Él? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con y ser hallado en Él? ¿Okay? El ser hallado en Él implica una unión espiritual, una unión, ¿okay? Una relación, una intimidad, ¿okay? Con el Señor. ¿Okay? Ser hallado en Él no está hablando de una relación externa, ¿okay? Externa o tradicional. ¿Okay? No. Cuando Él habla de ser hallado en Él, está hablando de ¿qué? De una relación, de una comunión, de una intimidad, ¿okay? Con Él, ¿okay? Donde Él me habla a mí y yo le hablo a Él. ¿Okay? Esa es la relación que Dios quiere tener con el hombre. ¿Okay? Y eso es lo que implica el ser hallado en Él, una relación íntima con el Señor. Entonces el versículo 10 continúa el apóstol diciendo: a fin de conocerle, coma nuevamente, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿A fin de qué? Conocerle. ¿Okay? Y aquí el apóstol, como dije, hay una coma. El apóstol, cuando habla de conocerle, él no está hablando de conocerle en el sentido biográfico. Yo le conozco, yo conozco su biografía. Yo sé dónde él nació, yo sé quién era el papá, la mamá de él, yo sé la familia de él, yo conozco la biografía de Cristo completamente. ¿Okay? No es en ese contexto que el apóstol está hablando, conocerle. ¿Okay? No está hablando tampoco en el contexto histórico. ¿Okay? Yo sé que la Biblia dice que Él era el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario. No es en ese contexto que el apóstol está hablando de conocerle, sino conocerle por una experiencia personal. ¿Okay? No basta simplemente con oír hablar acerca de Él. No basta con simplemente leer acerca de Él. ¿Okay? Y conocer la historia y todo lo que tiene que ver con su vida. ¿Okay? Hay que conocerle. Hay que experimentarle. ¿Okay? Y eso es lo lindo de esto. ¿Okay? Nosotros no hablamos de Cristo porque simplemente hemos aprendido, hemos leído y hemos aprendido a hablar de Él. Hablamos de Cristo porque le hemos conocido, no porque hemos leído. Porque yo le conocí cuando yo no sabía nada de Él. ¿Okay? Cuando Él me encontró a mí, yo estaba destruido. La adicción había destruido mi vida. Física, mental y moralmente yo estaba destruido. Pero un día ya no podía más con mi vida. Entonces clamé. Y cuando yo clamé a Él,
Yo no conocía, ni entendía, ni sabía nada, pero había oído que Él era Dios. ¿Okay? Y me acuerdo que un día doblé mis rodillas y le dije: Señor, si es cierto que tú eres Dios, ¿okay? Yo quiero cambiar. Yo no quiero. Me acuerdo, esto lo hice en Manuel, estuvo también en el mismo programa que yo, en Teen Challenge en Puerto Rico, en el centro de Teen Challenge en Puerto Rico. Subí al Rufo al mediodía, estaba un sol bien candente y el Rufo era de cemento, estaba bien candente, pero yo tenía una condición, una necesidad en mi vida y no me importó el sol que estaba haciendo y el suelo de cemento en que doblé mis rodillas. Allí doblé mis rodillas y le dije: Señor, yo no quiero seguir más esta vida, yo no quiero ser un adicto, yo no quiero vivir más en esta esclavitud, yo quiero ser libre. Si es verdad que tú eres Dios y que tú eres real, libértame, libértame. Y esa oración yo me la recuerdo como si fuera anoche que la hice, que yo se la hice a Dios y Dios se hizo real en mi vida. Hoy yo estoy aquí hablando de Cristo 55 años después. Estoy aquí hablando de Cristo porque el Cristo que yo conocí en el año 1970, que se manifestó en mi vida, ¿okay? Es el mismo Cristo que tengo hoy. Es real, ¿okay? Él es real en mi vida. Lo he conocido personalmente, por eso es que hablo de Él y por eso es que se lo recomiendo a todo aquel que no lo conoce. Se lo recomiendo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la única forma que el ser humano puede hallar la salvación es a través de Él. ¿Okay? De eso es que se trata esto. Conocerle, no por lo que dicen de Él o por lo que hablan de Él, sino conocerle a través de una experiencia. Tienes que abrirle tu corazón, tienes que entregarle tu vida y Él se va a hacer real en tu vida. Y no vas a necesitar verlo físicamente, porque yo no lo veo físicamente, ni tampoco lo puedo tocar, pero lo siento todos los días en mí. Cuando leo la palabra lo siento en mí, ¿okay? Cuando medito lo siento en mí y está siempre conmigo, ¿okay? En todo momento, en las buenas y en las malas, ¿okay? Pero vamos a ir ahora al versículo 13, ¿okay? Al versículo 13, donde el apóstol dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿okay? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. En otras palabras, yo no estoy pretendiendo que ya yo llegué, que ya yo terminé, que ya yo soy perfecto, ¿no? Y déjeme decirle, si algún hombre cristiano tenía de qué gloriarse, de qué engrandecerse, de qué gloriarse, yo creo que la palabra más común que podemos utilizar era el apóstol Pablo. ¿Okay? Era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el hombre que Dios arrebató. Él no sabe si fue en el espíritu o si fue en el cuerpo. Él lo que sabe es que él fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. ¿Okay? Él pasó la atmósfera, él pasó el universo, él llegó al tercer cielo, el lugar donde habita Dios. Allí Dios lo llevó, lo arrebató y lo llevó allá. Y él dice que allá estuvo en el paraíso. Y allí él oyó cosas inefables, cosas tan grandes que él oyó, que él no podía hablarlas, no podía decirlas. ¿Okay? Y se lo dijeron: lo que oíste aquí en el pan, no pueden hablar ni pueden. ¿Y qué sabe que hizo Dios? Para asegurar que él no fuera en sus debilidades humanas, en un momento de debilidad humana, fuera hablado a decir algo. ¿Okay? Le puso un aguijón para que le recordase a él que no podía hablar absolutamente nada de lo que él oyó allá, porque lo que él oyó allá eran cosas muy grandes que estaban fuera del alcance humano y le fue prohibido. Si alguien tenía de qué gloriarse, de qué engrandecerse, era él, pero él no lo hacía. ¿Okay? Él no lo hacía. Entonces sigue en la segunda parte del versículo 13, dice, lo leo nuevamente para seguir con la segunda parte: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que yo hice, todo lo que yo logré, todo lo que yo era, todo eso yo lo voy a poner atrás, aún mi experiencia como apóstol, ¿okay? Que yo no se lo mencioné, pero fue Pablo el hombre a quien Dios escogió para revelarle que los misterios de la era de la gracia, todo lo que tenía que ver con la gracia y con la
cosas nuevas que la gracia traía le fueron reveladas a él. Cristo nunca habló del rapto de la iglesia. Si ustedes encuentran algún pasaje, un versículo que hable de Cristo hablando del rapto, de la transformación del cuerpo mortal por la inmortalidad, pues me lo enseñan. Pero ni Cristo ni los apóstoles, ninguno de ellos hablaron acerca del rapto, ¿okay?, de la iglesia, la transformación del cuerpo mortal a la inmortalidad, del traslado de nosotros de aquí de la tierra al cielo. No. ¿Okay? Quizás en una forma indirecta el Señor habló, pero nunca habló directamente como lo hizo el apóstol Pablo. A él fue quien Dios le reveló todos los misterios que estaban escondidos, ¿okay?, de la era de la gracia, que no se sabía absolutamente eso. La era de la gracia estaba escondida desde antes de la fundación del mundo, ¿okay?, y le fue revelado a él, ¿okay? Todo eso dice que él lo dejó queda atrás, y ahora que él se extiende, ¿okay?, él se extiende como un corredor que solamente lo que mira, lo que tiene adelante, que es la meta, ¿okay?, el finish line, porque él quiere llegar, él quiere terminar, ¿okay? El apóstol está enfocado en que yo quiero llegar, yo me voy a olvidar de todos mis éxitos, de todo lo que yo logré, de todo lo que yo hice, de todo lo que yo era, ¿okay? Yo quiero terminar esta carrera, y la carrera la va a terminar cuando seamos transformados, cuando seamos trasladados al cielo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro final. Eso es lo que estamos buscando, ¿okay? El día grande, el día glorioso, el día de nuestra redención, ¿okay? Ese es el premio que estamos buscando, nuestra vida celestial, nuestra vida eterna, ¿okay? En el versículo 14, él continúa diciendo, y usa la imagen atlética, la imagen atlética que habíamos hablado anteriormente. Prosigo a la meta, ¿okay?, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Okay? Prosigo a la meta. Entonces, yo quiero llegar, yo quiero terminar, yo quiero ser transformado, yo quiero un día estar con Cristo por toda la eternidad. Y ahora vamos a ir a los últimos versículos, al capítulo 4. Nos quedan 5 minutos, vamos a ver si podemos cubrir estos versículos que nos quedan. ¿Okay? Y aquí ustedes saben, como le dije anteriormente, cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, Pablo estaba preso. Él estaba en encarcelamiento domiciliario. ¿Okay? Estaba preso, pero tenía ciertos beneficios. ¿Okay? Para poder saber por qué él tenía esos beneficios de preso, pues hay que ir al libro de los Hechos. Y allí vamos a saber por qué cuando llegó a Roma, aunque estaba preso y había guardias que lo custodiaban, le dieron ciertos privilegios. Él podía predicar, podía recibir visitas también. ¿Okay? Pablo, cuando escribió a los filipenses, él se encontraba, ¿okay?, encarcelado, encarcelamiento en Roma, ¿okay?, pero como le dije, con esos ciertos privilegios. ¿Okay? Le escribe esta carta, y aquí en este capítulo 4, versículo 10, le está escribiendo en una forma de agradecimiento a los filipenses. Los filipenses y Pablo habían establecido una relación bien íntima, bien personal. ¿Okay? Pablo la tenía con todas las iglesias, pero con los filipenses había una relación muy especial, porque los filipenses habían mostrado mucha solicitud, se preocupaban por él, lo ayudaban, lo apoyaban aún cuando él no estaba en Filipo. Ellos lo ayudaban a él y velaban por él. ¿Okay? Pero entonces Pablo le dice en el versículo 10, en gran manera, y nuevamente que dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Okay? Lo que Pablo le está diciendo es que él se siente contento, ¿okay?, feliz, pero feliz en el término gozoso. ¿Okay? Él se gozaba en el Señor, no porque ellos le habían mandado una ofrenda para ayudarlo a él, ¿okay?, sino que él se gozó. Cuando él dice que él se gozó, él lo que está diciendo es que él se gozó porque él vio en ese acto humano de ellos, de darle esa ofrenda. Pablo lo que vio fue que la obra de Dios, cómo Dios estaba obrando en las vidas de ellos. ¿Okay? No era que él se gozó, pues ahora tengo dinero para comisaria. No era por eso que él se gozó. Era porque él veía la obra de Dios en ellos. ¿Okay? Entonces, haber revivido, ¿okay?,
Lo que él quiere decir que ya al fin ellos habían revivido el cuidado de él, era porque como él estaba en Roma y la iglesia de Filipenses estaba en Grecia, la distancia era muy lejos y los hermanos de Filipenses no podían ir a Roma a llevarle esa ofrenda. Hubo un tiempo que no podían ayudarlo, aunque ellos querían ayudarlo y querían sostenerlo, no podían por la inconveniencia de la distancia donde él estaba y donde estaban ellos. Pero a través de Padrofito, un colaborador de Pablo, a través de él pudieron mandar la ofrenda a Pablo, y Pablo le está dando gracias a ellos por esa ofrenda, pero a la misma vez se goza porque él está viendo la obra de Dios en ellos. Y en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Lo que al principio yo le dije, con que gozaos en el Señor. ¿Okay? En Cristo yo he aprendido a tenerlo todo, pero también a tener nada. ¿Okay? El no tener nada, eso no cambia lo que yo he recibido, lo que yo tengo. En cualquier situación que yo esté, ya sea que esté arriba o ya sea que esté abajo, yo me siento agradecido, satisfecho y agradecido de Dios, gozoso, no importa cuál sea mi situación. ¿Okay? Y en el versículo 3:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. No importa cuál sea mi situación, en Cristo yo estoy feliz, yo estoy gozoso, yo estoy contento, porque lo que yo tengo es mucho más grande que lo que yo estoy sufriendo y yo pueda padecer. Y ahora él dice, y aquí cerramos con este versículo, terminamos nuestra lección: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dijo él no hizo esta declaración porque se oía bonito, porque se oía bonita, porque se oía atractiva al oído. Él hizo esta declaración: todo lo puedo en Cristo, porque él ha vivido todas esas situaciones. Ahora él sabe que no importa cuál sea su situación, en Cristo él lo puede todo. Dios les continúa bendiciendo y vuestro pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Como hemos dicho en muchas otras ocasiones, somos privilegiados tener la palabra del Señor y poderla estudiar, y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder así recibir. Vamos a estar orando por las personas que han pedido para salvación. Pero antes, quiero que los que me están observando y escuchando presten atención. Una joven que había estado atada, que había estado poseída, se encontraba en un cuarto donde había una luz o un resplandor rojo, pero ha sido libertada, y el sentir y el pensamiento han sido libertados, y en este momento puedes proclamar tu libertad en Cristo. Mientras meditaba, el Señor me indicó que en sí Él había hecho la obra. Esperamos, cuando
sea posible escuchar ese testimonio de esa vida que ha sido libertada en esta hora. Damos una calurosa bienvenida y el cumplimiento de nuestro deseo, nuestra visión y pasión es que muchas personas que escuchan crean y reciban. Y en esta hora tenemos una lista de esas personas que en los distintos países de la América Latina han creído y quieren ser parte del cuerpo de la Iglesia de Jesucristo. También queremos decirle que estamos en la acción de proveerle Biblias. Nos han llamado, nos han pedido que en lugares donde muchas de estas personas han aceptado al Señor, no han podido tener acceso a poseer una Biblia. Y me he comprometido con ellos y con el Señor de que le vamos a proveer Biblia. No importa el lugar, le enviaremos la Biblia. Sea en España, sea en Italia, sea aquí en los Estados Unidos o en Sudamérica, en Argentina, le enviaremos una Biblia y le pondremos una nota de parte del ministerio de nuestra iglesia. Oscar Castillo de México, Antonia Carvajal de Panamá, Victoria Navarro de Argentina, William Fuentes de México, Claudio Lunas de Paraguay, Sonia Ureña de España, Aurora González de Honduras, Emma Puente de México, Janet Zavala de Guatemala, Milena de León de Chile, María Bacín de Brasil, Sheila Salafar de Colombia, María de Jesús Cruz de México, Teresa Nieves de Cuba, Leonor Villagrama de México. Hay para reconciliación Miriam Sánchez de Venezuela, sí, Señor. Hay una dama, una abuela, que su nieta tiene parálisis cerebral. Células en la parte motora del cerebro que se neutralizan, están siendo afectadas e impiden que los miembros del cuerpo puedan ser usados, movilizados, que pueda funcionar. Señora, en esta hora había estado orando mientras se
presentaba el estudio y llegué a su casa. Y en este momento, su hija, su nieta, va a recibir en el sistema motor del cerebro, va a ser renovado, va a ser completamente libertado. Células nuevas van a ser creadas y de inmediato va a notar los movimientos que se van a manifestar en sus miembros, en las partes del cuerpo que han sido afectadas ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Hay un niño llamado Abreu con problemas pulmonares. Sus pulmones están posiblemente congestionados y no pueden asimilar el oxígeno necesario para que su sangre pueda ser nutrida y circule y fortalezca el cuerpo. Pero es el momento. Aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador personal, entiendan en este momento que sus pecados son perdonados, que vienen a ser nuevas criaturas y aceptados en la familia. Te recomendamos que asistas a un templo donde se enseñe la palabra del Señor tal como Él nos la ha dado y le sirvas al Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando sobre el nombre poderoso de Jesús, que tiene autoridad en el cielo y autoridad en la tierra? Y me dijiste que obrarías en su nombre, que harías, Señor, la obra. En este momento, gracias por los que aceptan a Jesucristo y su obra redentora. Te piden perdón por sus pecados y aceptan, Señor, a Jesucristo como Salvador. Y tú, Señor, permites que el Espíritu Santo produzca en ellos una nueva criatura. Gracias por añadirlos. Y aquellos que se reconcilian, Señor, también son recibidos. Pero ahora, tú tocaste a esa niña. Y cuando tú tocas, todo se perfecciona. Señor, para tu gloria y para tu honra, gracias por ese milagro de que esas células cerebrales, en esa parte motora que afecta, es el momento, es el instante de liberación y de sanidad
¿Te acuerdas? La dama que me presentaste que estaba atada y esclavizada y dominada, pero ya, Señor, ya se realizó la obra. Yo te doy a ti la gloria y la honra. Esos pulmones, Señor, que puedan inhalar y el oxígeno, Señor, ser recibido y fortalezca la sangre y este niño proclame la sanidad. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Recuerden, hermanos, que el domingo haremos